Gustavo es parlamentario, ex alcalde de Bogotá, de la Bogotá humana, una persona muy comprometida con los distintos procesos, siempre al lado de la política alternativa, pero comunitaria. Gracias, Gustavo, por haber estado aquí todo el día y ahora por la intervención. Muchas gracias. Gracias. Digamos, aquí que haber metido un panel de candidatos presidenciales. Yo quería, en primer lugar, tratar de transmitir la experiencia vivida como gobernante público. No tanto que esperaría como si quisiera o aspirar o suspirar por ser un gobernante del futuro, sino la experiencia vivida al frente de la alcaldía de Bogotá. Y quería, oyéndolos, sobre todo de toda la mañana, que me pareció profunda en muchos temas, centrados, veo, es el objetivo de intentar un ordenamiento territorial signado por la voluntad ciudadana en el territorio, no delegado, como bien decía, en poderes extraños, sino hecho por la misma ciudadanía. Quería en esa multiplicidad de intervenciones ver qué podría la experiencia bogotana nos aportar. Es decir, qué no se dijo de todas esas intervenciones que de todas maneras sí podría encontrar una respuesta en la experiencia bogotana. Y yo tengo que comentarles básicamente que Bogotá Humana se centró en tres grandes ejes programáticos. Desde el principio se anunciaron en las elecciones. Uno tenía que ver con la superación de la segregación social. Uno de los graves problemas de Colombia es la inmensa desigualdad social. Y cada vez que uno enfrenta un problema, tiene que mirarlo bajo el prisma de las soluciones deben aportar en el sentido de la justicia social, de la equidad social. Ese era un gran tema para la ciudad de Bogotá, que es una de las ciudades más desiguales socialmente. Y tenía marginadas, discriminadas, esa discriminación que además es diversa. Como en aras de la discusión, una sociedad de mercado sí garantiza la justicia social. Nada de la discusión. Pero digamos, ese no. El segundo tema tenía que ver con una palabreja que nosotros pusimos en la discusión pública que queríamos, sabiendo que no iba a levantar el electorado, que las grandes poblaciones se iban a mover detrás, simplemente porque creemos en eso, lo pusimos en el debate político en ese momento bogotano, el cambio climático. Y el tercer eje era que no se podía superar la segregación social, que además cada vez se impregnaba más de otro tipo de injusticia, que es la del segundo tema, la injusticia climática, y ahora hablaremos de eso, sin un fortalecimiento del poder público. Con esto contesto la primera idea. La sociedad de mercado por sí misma no puede superar segregación social, ni adaptar una sociedad al cambio climático, ni superar, mitigando el principal problema de la humanidad hoy, el cambio climático, sin un fortalecimiento de lo público y de lo común. Y lo público y lo común no se construyen en las instancias del mercado. Y eso rompe con ciertas apreciaciones ideológicas dominantes en la humanidad en los últimos 30 años, y es el creer que el mercado por sí mismo, a través de sus mecanismos, puede solucionar los problemas de la humanidad y del planeta y acercarnos hacia una especie de paraíso del bienestar general, como la carrera de economía estudiamos. Los tres elementos: superar segregación social, adaptar la sociedad al cambio climático y fortalecer el poder público y común, que no es lo mismo. Bueno, yo creo que aquí encuentro el primer silencio del cambio climático.
Cuando se examina la experiencia de la administración de la voluntad humana, hay una serie de políticas alrededor del primer grupo, educativa, de salud, alternativa, no vamos a explicarnos aquí. No produjeron ni la política educativa, ni la política de salud, ni la política de empoderamiento de los grupos discriminados, la suficiente presión política como sí produjo las políticas que se intentaron construir, yo diría balbucientemente, alrededor del tema del cambio climático. Y esa es una primera transferencia, llamémoslo así. Lo que más tensión y conflicto político empieza a producir en las sociedades del mundo, por tanto en la bogotana, y por tanto en la de Salento, que ya lo verán, como lo estamos viendo, son los temas que tienen que ver con cómo superar esa palabreja que a veces parece esotérica, no se entendía mucho con el cambio climático. A mí me destituyeron por un año por expedir el plan de ordenamiento territorial que tenía como ejes conceptuales el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ese concepto lo creamos. Que tenía como concepto básico cómo se ordena el territorio para adaptar una sociedad concreta al cambio climático. Y lo sugiero como un documento de referencia, no para ser limitado porque ninguna nación puede limitar a otra, sino como documento de referencia, ese decreto, cómo se ordena el territorio alrededor del agua, cómo se liberan los espacios del agua, cómo se maneja el régimen de lluvias, cuál es la nueva ingeniería, cuál el nuevo urbanismo para detener las olas de calor, cosas tan simples como cómo es que se hace una acera en tiempos de cambio climático, igual que antes. Hasta un elemento tan simple pareciera de una administración de una ciudad, hacer una acera es diametralmente diferente el diseño y la construcción de una acera si se trata de adaptar una sociedad y una ciudad al cambio climático que si no se piensa. Usted hacía aquí una pregunta que me parece importante recoger, pero ahora lo tratamos de profundizar. Lo cierto es que por hacer ese POT y decretarlo bajo las normas que tenemos, el alcalde fue destituido por un año. Lo que pasa es que el fallo salió después de que yo me había ido a la pero sí me habilitaron por un año el POT. Y una magistrada suspendió el decreto, es decir, la obra de 5 años incluso anterior a mi administración, de acumulados de saber internos de la administración, de urbanistas, de arquitectos, de esos y doctorados además, de análisis y discusiones con la comunidad, de concertación con la corporación autónoma, porque ese es un requisito legal de todo cambio de ordenamiento territorial, que se logró por primera vez en la historia del POT en la ciudad de Bogotá. Todo eso fue a parar a la caneta de la basura porque una magistrada, amiga del procurador Ordóñez, suspendió con medida cautelar diciendo que respetaba derechos fundamentales del POT. Un año de destitución, 5 años de trabajo, un decreto, una obra que fue estudiada en Harvard por su calidad, hundida por decisión judicial de una magistrada. ¿Por qué? Porque cuando uno dice de dónde construir y dónde no, está afectando intereses. Porque si usted coge el tema del cambio climático, lo primero que tiene que hacer es el mapa de riesgo del cambio climático, es decir, en dónde se puede morir por los cambios del clima. Se podría construir la BIP, la BIS, etcétera, los grandes constructores
mercado, entonces cogería esas tierras baratas para construir ahí la vivienda para los pobres. Pues lo que estaría sucediendo es que esos pobres estarían condenados a la inundación, al deslave de los pendientes de los cerros, porque eso también es agua, a la muerte. El mercado no sirve para adaptar una sociedad. Tiene que planificarse de otra manera. El POT de Bogotá, a partir de su mecanismo de planificación, al prohibir construir en zonas de alto riesgo climático, afectó los intereses de las inmobiliarias más poderosas de Colombia. Por eso, la tarde por instituir. Si uno va hacia el segundo tema, el reciclaje. ¿El reciclaje qué es? Reemplazar en el proceso productivo unos productos que había que recoger de la naturaleza, hierro, etc., por eso mismo, pero que está ahí, literalmente en los basureros. Al hacer eso, multiplicado por la cantidad de toneladas, lo que está sucediendo es que dejamos de recoger recursos naturales muchas veces no renovables. Y eso tiene un impacto en términos de mitigar el cambio climático. No he explicado por qué se produce el cambio climático, pero quiero que nos expliquen un poco la lógica. Bueno, en Bogotá yo había 14.000 familias recicladoras, nunca les pagaban, nosotros decidimos pagarles. Eran de la gente más pobre de la ciudad, señoras con sus niños al hombro y un bulto en las madrugadas frías recogiendo en las basuras. 14.000 de las tarifas de los usuarios les empezamos a pagar su servicio de aseo y a tratar de que cada vez hubiera más reciclaje. Eso se llama basura cero, pero entonces había un interés afectado. Los que llevaban el aseo en los camiones al relleno sanitario, que al enterrar esos residuos producen metano, y el metano es 23 veces más poderoso que el dióxido de carbono, cada molécula, en concentrar calor. Por tanto, es un gas efecto invernadero 23 veces más poderoso que el dióxido de carbono, que es uno de los grandes determinantes del calentamiento y por tanto del cambio climático. Pero el negocio es de los empresarios más contratistas del Estado, más poderosos del país. Recicladores humildes, empresarios poderosos que creen que iba a pasar con el alcalde. No lo destituyeron un año. Ahí sí, me destituyeron, no me inhabilitaron un año, me inhabilitaron 15. Es decir, vanidad. Ya de por vida. Porque ya tengo 57, pues 15. Claro, las leyes permiten que alguien se pueda estar en un cargo público de los secretarios. Una buena parte del transporte público de la ciudad está por un metro, por unos tranvías. El metro y el tranvía tecnológicamente, ¿qué energía consumen? Electricidad. El bus, ¿qué energía consume en general? Dicen, desde la perspectiva de mitigar el cambio climático, lo conducente en la movilidad de una gran ciudad es transformar sus movilidades que usan intensivamente diésel y gasolina por instrumentos que no utilicen ese tipo de materia prima energética, sino electricidad, que en el caso de Bogotá la electricidad es el agua. ¿Qué le pasó al metro de Bogotá? Pero como no con destitución incluida, por tratar de transformar el sistema de transporte bogotano hacia un transporte sostenible que implicaba no solamente su fuente energética, sino que la gente se pudiera subir a los buses, que prefiriera subir a los buses por su tarifa en vez de coger una moto que
que usa intensivamente gasolina y emite, por tanto, dióxido de carbono a la atmósfera, me pusieron la bobadita de una multa de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. La multa más alta que una persona se le haya puesto en Colombia. Más alta que la que le pusieron a Samuel Moreno. De paso, porque no iba a pasar el sombrerito del niño. Entonces, cuando uno hacemos ese balance, cerramos aquí este pedazo. ¿Por qué las principales medidas de mitigación y adaptación de la ciudad de Bogotá, 8 millones de habitantes, al cambio climático le costaron prácticamente la existencia del alcalde? Lo único que le faltó fue fusilar. Porque uno embargaba 80 millones de dólares sin poder trabajar, porque no está prohibido que uno trabaje, destituido y además inhabilitado 15 años, ¿qué hace Petro aquí? Los griegos, el ostracismo, tener que irse, porque ¿de dónde sobrevivir? ¿Cómo consigo la comida de los vecinos? ¿Por qué? Porque entonces este tema del cambio climático está desatando tal tipo de tensión política que afecta intereses tan poderosos, cimentados a partir de lo que llamamos una economía de mercado, que se han empoderado del territorio, de los métodos, de los servicios públicos, de las formas de movilidad, de la acumulación de ganancia y de capital, de tal manera que cuando uno plantea una sociedad que trate de escaparse del cambio climático, choca con esos intereses y produce un conflicto tan intenso como antaño era el conflicto capital y trabajo en el siglo XIX. Estamos viviendo otros tiempos. Y aquí déjenme pasar a esta parte de la conferencia, que es saliéndome de la experiencia de Bogotá, que sirve para ver por qué pasó eso. Entonces ese tema del cambio climático que tiene que ver con este tema aquí del agua, de Salento, del cañón de Cocora, etcétera, en concreto. ¿Qué es eso del cambio climático? No vamos a hacer una exposición detallada, química, física, ¿qué es? Es simplemente, y quiero que lo entendamos un poco, químicamente es simplemente que la composición de la atmósfera está variando. Y que unos gases que siempre existieron, que es lo que permite que exista calor, y que es eso lo que permitió que existiera vida, hasta traernos a nosotros como seres, a este recinto, vida. Esos gases específicos que generaron la posibilidad del calor y de la vida, que son tres fundamentalmente: el dióxido de carbono, el metano, que es hidrógeno con carbono, y el óxido nitroso, siempre tuvieron mientras la especie humana estuvo aquí y antes, tuvieron un porcentaje de la atmósfera definido. Desde 1750 para acá se disparó. Se fue para arriba, en forma exponencial. Cada instante hay más y más de ese tipo de gases, es decir, la capacidad de calentamiento de la atmósfera cada vez es mayor. Y aunque nosotros ya lo experimentamos, lo cierto es que se experimenta más por otro tipo de seres vivos y otro tipo de cambios que por la misma humanidad. 1 grado centígrado ya está provocando una serie de cambios radicales y profundos del clima. De ahí que el calentamiento global esté ligado al cambio climático. Esos gases, químicamente, tienen una explicación política y económica. Crecen exponencialmente. Cuando uno dice exponencialmente, es que dentro de 5 años la cosa será mejor que en los últimos 50 años que pasaron. Crecen exponencialmente por algo que se llama capitalismo. No se llama socialismo, aunque si hubiera habido socialismo, si hoy existiera, también lo estarían produciendo.
Isabel. Isabel, que no la veo. Con Isabel, Cristina, hizo un vallenato del primer 10. Cristina y Isabel es un vallenato. No es un problema de derechas e izquierdas, porque la izquierda mundial que produjo ese sentido de socialismo soviético hubiera sido si se hubiera mantenido tan responsables del cambio climático como el capitalismo. Como no existe, realmente el responsable del cambio climático se llama el capital. La forma como el mercado se comporta bajo una manera de producir y de acumular capital. Y no está escrito, porque hay que escribirlo, entre otras cosas. Esa función exponencial de crecimiento de los gases de efecto invernadero es un reflejo de otra curva, la acumulación de capital para acumular ganancias. El capitalismo no es sino una manera de producir que implica necesariamente producir cada vez más para vender más, para ganar más. Y si la fuente energética de eso se llama petróleo y carbón, cuando usted mete el petróleo, el carbón y el gas dentro de esa gran maquinaria que cada vez produce más y más para vender más y más, para ganar más y más, a la atmósfera van unos residuos gaseosos que son los gases de efecto invernadero y por eso la curva se dispara exponencialmente. Y entonces uno diría, si el clima va a cambiar, ¿cómo cambia ese clima? Pues al calentarse va derritiendo los polos. Toda la nieve del planeta se derrite, el mar sube, pero no voy a explicar más a profundidad esto. Cambia el ciclo del agua. El cambio climático cambia el ciclo del agua. Y esto es lo que nos aterriza en nuestra región. ¿Qué significa que cambia el ciclo del agua? Que lo que era sólida, agua sólida, hielo, se derrite. Todo lo que es hielo en el planeta se derrite. Eso produce unos efectos mundiales, crecimiento del nivel del mar, bastante lejos de Salento. Eso produce otros efectos. Todas las capas del hielo que hay en territorio continental se derriten. El Himalaya, si ustedes se acuerdan de sus estudios de secundaria, del Himalaya sale el río Ganges, ¿o no? Y en el río Ganges viven 500 millones de personas. Y el delta del río Ganges es una depresión en un país que se llama Bangladesh. Y allí viven 80 millones de personas. Si el mar sube, ¿qué pasa con esa depresión donde viven 80 millones de personas? Y si el casquete del Himalaya se derrite, ¿qué pasa con el agua del río Ganges, donde viven 500 millones de personas? Se tienen que ir de ahí. ¿Para dónde? Al país vecino, a la China, a ver si por el mar llegan a Europa. Lo mismo le pasa a los que viven al sur del Sahara. La política empieza a cambiar. ¿Qué le pasa a esas sociedades ricas de mercado, cuyas clases medias se sienten en el éxtasis del consumo más alto que una generación cualquiera ha tenido en la humanidad? Que cómo se mueven políticamente cuando empiezan a sentir que viene un inmenso peligro, que ya lo ven, de decenas de millones de desplazados afros, árabes del Medio Oriente, de África, porque se acabó el agua. Lo que ellos reaccionan no es, vengan para acá y les damos agua, como el buen samaritano. A pesar de que son cristianos, ese cristianismo de hoy es completamente diferente. No es vengan, es levantemos los muros, pongámonos en metralladoras y si entran van a los campos de concentración. Se acabó la democracia. Crece en la vida política del mundo la barbarie. Ahora, aquí alguien dirá, pero eso se eliminará el efecto Bangladesh, eso dónde queda. ¿De dónde sale el agua? Entonces no va a pasar lo mismo.
en silencio del cambio climático. Sí, la pelea es contra la AMLO y el proyecto minero la mega minería, ¿cierto? Pero aún si no llegara la AMLO, el agua se puede acabar. Luego tenemos que plantear el tema desde un contexto muy, no digo que no sea aceptable, sino que debe tener un contexto diferente. Y ese mismo vaso de agua lo regalo allá en la calle. ¿Cuál se evapora más rápido? De la calle, cae el sol. Es decir, tiene más calor, ¿cierto? Todos hacemos eso, lo vemos todos. Si hay un calentamiento global, no se evapora más rápido el agua. El cambio del ciclo del agua. Y si no estamos pensando en el vaso, sino en el océano Pacífico, ¿cuánta agua más se evapora más rápidamente porque creció un grado el promedio, o 2, o 3, o 4? ¿Ese agua para dónde va? Ese agua se eleva, ¿cierto? Se vuelven nubes. Son nubes más grandes que antes. Cuando llegan a las cordilleras, chocan y ¿qué se vuelve? Lluvias más intensas que nunca. Es decir, el cambio climático nos trae una circunstancia que es exactamente lo que vivió Mocoa o Manizales, Bogotá, hace unos días. No, el famoso deprimido del 94. La provincia fue deprimida del 94, pero ¿por qué? Podría estar aquí. Igual las nubes inmensas pueden irse hacia acá, como pueden no llegar. Y entonces tenemos enormes temporadas de sequías profundísimas, y en la medida en que va calentando, de acuerdo a esa curva exponencial que el capitalismo va arrojando a la atmósfera, entre más y más consumo, más y más mercado, más duran las circunstancias climáticas. Y aquí una palabra que tenemos que amasar y aprender: la justicia climática. Para quienes hemos venido de las izquierdas, la justicia social era una palabra clave. Pero en el siglo XXI no se puede construir justicia social sin justicia climática. Y eso la izquierda lo desconoce. ¿Por qué? Porque ¿dónde se emiten más los gases de efecto invernadero? Donde más se producen cosas. No es exactamente en Salento, no es en el Chocó, no es en Bangladesh, es en China, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Ellos producen tanto ¿para quiénes? Para los que más consumen en el mundo, es decir, las capas más ricas de la humanidad. ¿Quiénes son esos? Clases medias de Estados Unidos, de Europa, de Japón y cada vez más de la China. ¿Y quiénes reciben la consecuencia una vez vuelto ese consumo, gases, efecto invernadero? Cualquier lugar del mundo. Para nosotros en Colombia, Mocoa. ¿Qué culpa tenían los ciudadanos de Mocoa de que los señores de Miami consumieran tanto, manejando vehículos y motos y arrojando tantas toneladas de gas, dióxido de carbono a la atmósfera? Pero ¿quiénes fueron los primeros en morir? Los de Mocoa. Incluso dentro de Mocoa, ¿quiénes fueron los que murieron? Los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que son llevados, incluso ya por la violencia, a vivir junto al río, incluso encima del río, porque es más barato. Entonces el riesgo climático, los impactos climáticos tienen más incidencia en la población más pobre, pero su origen está en la población más rica. Eso se llama la injusticia
La pobreza va a aumentar en el mundo por muchísimas razones. Sequías, falta de alimentos, falta de agua, desplazamientos de millones. Pero esos que van a optar por desplazarse porque no hay comida, porque no hay agua, son los pobres de la tierra. Vamos hacia un escenario político y económico mundial cada vez más agudo, bárbaro, intenso. Lo que probó el alcalde de Bogotá con unas medidas balbuciantes y lo que recibió a cambio es simplemente una expresión de esto que va a suceder en todo el planeta Tierra. Ahora, si el ciclo del agua es lo que se afecta en primerísimo lugar por el cambio climático, y la población de Salento no tiene los instrumentos para decirle a los de Estados Unidos, los de Japón y los de Europa, dejen de consumir tanto, no se suban tanto al carro, no se suban tanto a las motos, dejen de consumir chucherías. A nosotros nos corresponde la tarea es primeramente de adaptarnos al cambio climático. Y esa tarea de adaptarnos tiene que ver con cómo nos ubicamos en el territorio y cómo usamos sus recursos. La hambre es un problema, pero no es el mayor problema hoy en el territorio. Y voy a tratar de explicarme entonces y recojo tus palabras. La tierra se usa para el eucalipto o para la alimentación en tiempos de cambio climático, sabiendo que las tierras fértiles, que son tierra y agua, al disminuir el agua, cada vez van a ser menos tierras fértiles. Es decir, que estamos ante una perspectiva en donde crece la población mundial y decrece la producción de alimentos en los países en desarrollo. Entonces, nuestras tierras fértiles, ¿para qué son? Para árboles, para hacer cajas, para mercancías. En otras regiones para sembrar palma africana, para combustibles para carros. En otras regiones ganadería extensiva simplemente para ocultar los excedentes de la cocaína. ¿Alguien ha investigado una universidad en la región qué pasa con el café y el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera? No sé si esa investigación la tengamos, doctor. Porque las plantas chupan el dióxido de carbono, lo vuelven madera. Si uno dice el dióxido de carbono crece en la atmósfera, las plantas deberían crecer más. Pero resulta que la investigación científica dice que unas plantas sí y otras no. ¿Qué pasa con el café? Es decir, que hay un equilibrio bastante sensible entre la cantidad de agua que absorbe una planta y la cantidad de dióxido de carbono que respira, porque eso es una fotosíntesis. Sabemos que el dióxido de carbono aumenta y que eso trae una disminución del agua. ¿Qué pasa con el café? ¿Resiste? ¿Crece más? ¿O decrece? Y entonces, ¿qué va a pasar con la economía de todo el Quindío? Tenemos que saberlo. No podemos dejarlo en un discurso. Alguien tiene que decirnos, científicos, qué pasa con el café en tiempos de cambio climático, sabiendo que la temperatura va a crecer paulatinamente cada vez más y los eventos climáticos serán cada vez mayores. ¿Qué pasa con la forma de construcción de nuestros pueblos? Al lado del río. Hay que cambiar. Va a producir en disminución de los flujos de los ríos y las quebradas. Solo a partir de esos datos las comunidades podrían ordenar su territorio. Es decir, necesitamos un esfuerzo investigativo en la universidad, necesitamos una administración departamental capaz de asumir este nuevo reto. El secretario de Agricultura debería decirnos, en 5 años de crecimiento de temperatura en la región,
café resiste? Saberlo. Sí, va a resistir, entonces ya sabemos que el café es uno de los instrumentos de adaptación, o no va a resistir, entonces tenemos un problema. ¿Cuál va a ser el flujo de aguas y por tanto el estrés hídrico? ¿Dónde reubicar la población de alto riesgo para salvar la vida? ¿Y de qué manera los grandes intereses económicos tienen que ceder a las prioridades de la vida en el territorio? La adaptación al cambio climático es una política alrededor de la vida y de restricción del mercado. Entramos a un nuevo paradigma político y económico. Si nosotros creemos que es el mercado el que va a solucionar el problema, nuestros hijos no van a sobrevivir en este tema. Y dejo ahí porque me alargué mucho, pero quería transferirles esta experiencia y esta discusión de lo que tiene que ver adaptar a una sociedad al cambio climático con los instrumentos que son balbuciantes. La humanidad aún no sabe todo lo que está sucediendo y está por suceder en el corto plazo. No estamos hablando de un siglo, estamos hablando de una década y 2 décadas. Es decir, que todo esfuerzo de planeación hoy, de discusión colectiva hoy y social hoy, de proyecto político, está cruzado por estas circunstancias que no podemos silenciar y que nos llevan a un nuevo paradigma, entre otras, y para cerrar la discusión con Isabel, el prisma ya no es derecha e izquierda, que era el prisma del siglo XX, propiamente, casi que 2 guerras mundiales. No, el prisma es política de la vida o política de la muerte. Y esa es una nueva